Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Recibimos a Radamés Jiménez. Radamés Jiménez es vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo. Fue procurador general de la República y ocupó diferentes cargos. Gracias por estar esta mañana aquí. Buenos días. Gracias, Edith. Gracias, Germán, por la invitación. Gracias a usted. Coincidía usted hoy con una antigua conocida porque cuando ella escuchó la invitada, que es la jefa de la política antidroga de España, que acabamos de entrevistar, ella dijo, me tocó trabajar con Radamés Sí, Jiménez. trabajamos. Y entonces excelente fiscal. Sí, ella es la jefa ahora antidrogas en España. Y una de las preguntas que surgía era el tema del narcotráfico, porque lo están trabajando por esos días acá. Sí. ¿Cómo el narcotráfico logra penetrar la política? Y en el caso dominicano, ¿qué usted piensa y qué se puede hacer? Porque hay políticos que te dicen, bueno, pero si no tiene una condena, no tiene un proceso abierto y viene y gana en el barrio, yo no puedo obstaculizar. El problema del narcotráfico, nosotros lo veíamos así, y el enfoque que daban, el narcotráfico es el centro del universo criminal. O sea, alrededor del narcotráfico se desenvuelven las demás modalidades criminales, los robos, los asaltos que generan. ¿Por qué? Y por eso es que el narcotráfico se le considera un crimen de lesa humanidad. Porque aparte de que mata a las personas, la destruye, física, moral, en todos los sentidos, y mentalmente, contribuye a la desinhibición de aquellos jóvenes que comienzan a consumir estupefacientes, droga, y luego se desinhiben y caen entonces en la delincuencia. Es decir, tengo que robar para consumir, tengo que robar para poder mantener un estatus. Y de ahí se genera todo ese tipo de actividad colaterales al narcotráfico. Entonces, en lo que usted refería, el narcotráfico, debido al volumen inmenso de recursos que mueve, recursos ilegales, penetra sobre todo la sociedad, permea la sociedad. Y obviamente, parte de todas las actividades, fundamentalmente la actividad económica, pero también penetra la actividad política. Ahora, en los partidos tenemos que ser extremadamente cuidadosos, sobre todo con aquellas personas que se acercan muy amablemente y a veces que son, vamos a decir, muy generosos en términos de las aportaciones, porque el que se gana sus recursos con mucho sacrificio y que se lo gana de manera legal, de manera lícita, se le hace muy difícil el dinero desprenderse. Que se suda, el dinero que se suda no se usa, no se da tan alegremente, tan generosamente. Entonces el narco es muy generoso. Sin embargo, los partidos, escúcheme doctor, los partidos, todos, como que no les importa eso, les importa nada más lo que va a aportar ese candidato o esa persona. A veces no son ni siquiera candidatos, pero ya sí tenemos candidatos. De hecho, tenemos representantes en el Congreso que Vox Populi se dice que son narcotraficantes o que vienen del lado. De hecho, hay uno preso en Estados Unidos, el diputado Gutiérrez. ¿Qué mecanismos, cuáles filtros utilizan los partidos? Usted que es un prominente dirigente de la Fuerza del Pueblo, ¿qué usan ustedes para decir, espérate, o qué van a hacer? Porque ya... Bueno, miren, nosotros estamos siendo muy cautelosos en términos de ese tipo de personas que se acerca. A veces tú lo dices, bueno, no tiene un letrero, pero hay mecanismos para investigar a esa persona. Uno dispone de diferentes tipos de mecanismos, y si la información que deriva de esa persona se entiende que el manejo de sus negocios y sus recursos no santos, entonces se establece equidistancia. Eso en el caso nuestro, en el caso de la Fuerza del Pueblo. No nos interesa bajo ninguna circunstancia que ese tipo de personas se mueva alrededor nuestro. No nos interesa, y hacemos ingentes esfuerzos para que ese tipo de personas no se nos puedan colar. Usted fue Procurador General de la República, y de ahí la relevancia para el siguiente tema, que es la operación actual que desarrolla el Ministerio Público, que ha tenido varios desde el PETCA, pero que en este caso, por la connotación de algunos dirigentes que tuvieron cargos importantes como ministro de Hacienda o
la calidad de los imputados o que esté como imputado un ex candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, en este caso, nos gustaría saber qué piensa de estos procedimientos en su globalidad y de forma particular. Mira, Edith, nosotros como organización incluso fijamos ya una posición pública con relación a ese proceso. La Fuerza del Pueblo surge como un partido que nació precisamente a favor de la lucha en defensa de la Constitución. Y nosotros somos muy respetuosos de los principios y valores que contiene esa Constitución. Y no en este proceso, sino en cualquier otro proceso, nosotros siempre lo que enarbolamos es el respeto al debido proceso y al principio universal de presunción de inocencia, independientemente de las acciones judiciales que corran su curso normal. Uno de los temas que ha surgido es el tema del financiamiento de los partidos políticos. De hecho, una ley ahora actualmente no pudo pasar para regular con otras ideas el financiamiento de los partidos. Está por demostrarse si todo ese caudal de dinero que sí se sabe salió, al menos de una entidad financiera, y que se entró en el sistema bancario, se utilizó con esos fines, pero indudablemente el financiamiento de los partidos es un tema que hay que revisar. ¿Qué piensa usted de eso? Yo creo que sí, y de acuerdo con la ley de lavado de activos ya los partidos somos sujetos obligados, son sujetos obligados, pero no solamente eso, los partidos manejan recursos públicos, por consiguiente están sujetos a ser auditados por la Cámara de Cuentas. Y también las donaciones, las aportaciones deben ser transparentadas. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en la Fuerza del Pueblo que ese tipo de manejo debe transparentarse. E incluso a los políticos que no tenemos no manejamos esos volúmenes de recursos, no conviene que eso se transparente para que las competencias se hagan en condiciones igualitarias, porque no es lo mismo un aspirante a diputado que quizá tiene todas las condiciones del mundo, pero le falta una, que es la económica, va en condición de desigualdad frente a otro que puede eximir grandes recursos. Ustedes salieron del PLD en un contexto donde ya se hablaba del uso de recursos del Estado, por lo menos dos candidatos lo dijeron claramente, que fue Reinaldo y Amarante, pero el doctor Leonel Fernández habló de la constitucionalidad, habló de ataques, porque recordamos todo ese proceso que se vivió en el Congreso Nacional, y fue la persona que confrontó con un candidato que actualmente está detenido y que se le señala por tener grandes volúmenes de dinero que dice el Ministerio Público que era de origen ilícito. En ese momento, y usted que fue parte de esa historia, ¿ustedes sintieron que el uso de recursos, que hubo uso de recursos del Estado o de cualquier procedencia que afectó las aspiraciones que tenía Fernández a ser el candidato presidencial del PLD? Fuimos en condiciones de desigualdad en ese proceso, totalmente desigual. ¿Desigualdad económica? En todos los sentidos, y básicamente económica. ¿Y ustedes sintieron que eran bienes del Estado? ¿Tuvieron noticias entonces? Bueno, realmente no podemos particularizar ni decir la procedencia de dónde venían, pero fuimos en condiciones de desigualdad. Doctor Ramés Jiménez Peña, hay una pequeña diferencia entre políticos presos y presos políticos. Y subrayo la ironía, ¿no? O el sarcasmo ahí. Políticos presos o presos políticos. Es el argumento que tiene el PLD, de que su candidato presidencial y otros altos dirigentes, porque los tres son miembros del comité político, Peralta, Donald Guerrero y también Gonzalo Castillo. La Fuerza del Pueblo, ¿qué opina sobre esta situación? ¿Le da acaso la categoría de política un manto de impunidad a X personas para no ser investigados? ¿Sienten ustedes que hay verdaderamente una amenaza al régimen democrático en la República Dominicana? Mira, yo creo que todo el que está en cualquier tipo de actividad y por lo menos el rumor o el Ministerio Público lo entienda, está sujeto a ser investigado. No importa que sea político, que no sea político, que sea empresario. Si existe el rumor y el Ministerio Público entiende que están las condiciones dadas para producir una investigación, nadie debe asombrarse de eso.
Nadie debe asombrarse. No importa la categoría política. No importa ni empresarial, ni el estatus social que tenga la persona. Y la acusación que le hace entonces, perdone, Sí, no, tranquilo. la acusación que le hace el PLD, que el Ministerio Público es un brazo político, a propósito de esto. Mira, Germán, yo creo que en esa Usted que fue procurador, sí, en esa, seguro que a usted le hicieron en algún momento algo parecido. eso siempre se da, pero mira, con relación a eso ya es un asunto básicamente que concierne al Partido de la Liberación Dominicana y que nosotros... Métase para lo hondo, doctor, y que nosotros, usted no sabe nadar. cada quien, ¿verdad?, asume su criterio y asume su defensa desde el punto de vista que lo entienda. En esa parte nosotros somos respetuosos y o sea, no queremos incidir ni opinar con relación a la decisión que ellos adopten o no adopten. Usted cuando lee los hechos que aquí se han manejado, desde el caso Medusa, que implicaba una institución que usted dirigió, o militares que cobraban dinero y que están siendo procesados, o el caso Calamar con unos financiamientos, que un chofer de un señor que no es funcionario público saque de un solo día, en 24 horas, más de 1.000 millones de pesos. ¿Hay algo que para usted, que fue procurador, sea sorprendente? ¿Usted piensa que la corrupción se ha profundizado, estamos igual o hemos mejorado? Bueno, es un fenómeno sistémico que yo pienso que hay que combatir y seguir combatiendo en República Dominicana. Esa es la realidad. De todas maneras, yo creo que hay que dejar que los procesos cojan su curso normal y que finalmente sea la justicia. Sin presión política, sin movilizaciones. Bueno, la gente se defiende como ellos entiendan. Como gato boca arriba. Y ese es un derecho. Bueno, pues pasemos entonces a la fuerza del pueblo, ¿verdad? Sí, rápidamente. Vamos a la fuerza del pueblo. ¿Cómo van a elegir a sus candidatos ustedes? Porque algunos dicen que por encuesta, otros por votaciones. ¿Cómo piensan Precisamente, qué interesante que ustedes... nosotros nos reunimos el sábado pasado, la dirección central del partido, tal y como lo establecen nuestros estatutos, y ahí se tomaron nosotros decidimos recurrir a las 3 modalidades que establece la ley. Es decir, que la elección de nuestro candidato se puede realizar por primarias, en este caso cerrada con el padrón de la Fuerza del Pueblo. Así lo van a hacer, es una parte. Por asambleas de dirigentes y por encuesta. Pero ¿qué sucede? Nuestros estatutos establecían que eso debía someterse al Congreso del partido. Y precisamente en la noche de ayer concluyó el Congreso. ¿Y qué decidieron? El Congreso aprobó lo que le sometió la dirección central, pero también el Congreso le dio facultad a la dirección política del partido para que decida la modalidad en cada caso específico. Es decir, vamos a suponer el Distrito Nacional. La dirección política decidirá si lo hacemos por primaria cerrada, por encuesta, si lo hacemos por encuesta o lo hacemos por asamblea. Va a ser flexible en ese sentido. Sí. O sea, va a ser variado. Variado de acuerdo a la realidad de cada municipio. Mira, qué bueno saberlo, porque es una noticia que se produjo anoche. Terminaron anoche cerramos. Que va a ser de ese modo. Exacto. Hay partidos que lo han decidido por encuesta, ustedes por cualquiera de los mecanismos que decida la Comisión Política. Que decida la decisión política de acuerdo a la realidad de cada punto específico. Si, por ejemplo, hay un sitio donde, bueno, vamos a decidir que por encuesta se contratan 3 firmas encuestadoras, y se someten a esos compañeros que tienen sus aspiraciones, sea alcalde, a diputados, a regidores, y obviamente los que salgan mejor posicionados, porque nosotros lo que queremos es ganar. Claro. Entonces, miren, señores, esto es lo que hay. Gracias, Radamés Jiménez, por estar esta mañana. Pero mire, debo decirle que lo que está sucediendo, Judy, alrededor de la Fuerza del Pueblo, es un fenómeno político inédito en nuestro país. Un partido con apenas 3 años de fundado, que participó en un proceso electoral en condiciones excepcionalmente difíciles, y logramos llevar a un partido minoritario que está ubicado en la casilla número 18
en 5 meses. Es que ustedes se llevaron ustedes fueron con una tajada. En 5 meses. O sea, si no es que hicieron un partido en la sala de una casa, no, venga conmigo. Era un presidente que había sido presidente del partido. Pero estaban fuera del poder. Sí, y ahora que están fuera, los otros también es más fácil todavía. No, y el crecimiento ha sido... Está por encima del PLD, la fuerza del pueblo. Pero muy por encima. Bueno, después veremos las encuestas. Somos el principal partido de oposición hoy día en República Dominicana. Muchas gracias. Falta poco para confirmarlo. Oye, Edith, y desde la casilla número 18 pasamos a la casilla número 3 en 5 meses. Pero ahora, en todo este tiempo que tenemos organizando el partido en todo el territorio nacional y un trabajo sistemático y viniendo gente de todas partes, tú puedes estar seguro que el 20 de mayo del año 2024 ocuparemos la casilla número 1. Bueno, vamos a verlo entonces. Gracias a Radamés. Vamos a la pausa, señor director. Todo suyo.